Muy buenas y bienvenidos a un nuevo podcast de Fundanet. Bueno, en esta ocasión, familia, os voy a presentar a una compañera que no había pasado por los micrófonos hasta ahora, María Heredero Hernández, que es psicóloga sanitaria aquí en el centro, aquí en Fundanet. María, bienvenida. Hola, buenas. Muy agradecido porque finalmente pases por estos micrófonos. Y bueno, antes de preguntarte una curiosidad que yo tengo, y es, siempre me pregunto, ¿qué diferencia, porque hay muchas especialidades en psicología, qué diferencia hay entre psicólogo y psicólogo sanitario? Pero primero te quiero preguntar por tu tendencia, tu vocación. Es decir, ¿cómo fuiste a parar precisamente a este oficio? Cuéntame un poco cómo empezaron tus estudios y tu dedicación. Bueno, pues siempre he tenido muchísima vocación por ayudar a la gente y cuando tenía 13 o 12 años vi una película que se llama Patch Adams, que es de Robbie Williams, que trata sobre un médico que ayuda a niños en un hospital. Y claro, yo sabía que yo no quería ser médica porque a mí las ciencias no me gustaban, pero lo que no sabía es que había una profesión muy cercana a la medicina que ayudaba a las personas. Aunque en realidad siempre había tenido vocación, porque en mi casa mi madre es psicóloga, entonces para mí ha sido una inspiración siempre. Cuando le comenté que no quería ser médica, pero que me quería dedicar a escuchar a gente, recuerdo que mi madre me dijo, pues puedes estudiar psicología. Y desde entonces, desde los 13 años, siempre he tenido vocación. Supongo que tú has estudiado como referente aquí fundamentalmente en Salamanca o has estudiado fuera de la provincia. Yo he estudiado el grado en Salamanca y el máster en Psicología General Sanitaria en Murcia y el máster en Neuropsicología en la Universidad de Cataluña. Muy bien. Yo te pregunto, realmente cuando tú empezaste a estudiar, ¿encontraste que era justo lo que esperabas de esta especialidad o encontraste que la realidad dentro de la propia carrera era bien diferente a lo que tú pretendías? Pues la carrera me costó mucho trabajo aceptar la realidad de la misma, porque cuando llegas tú piensas que vas a escuchar problemas, patologías y hasta el tercer año tiene mucho más que ver con la estadística y con la biología que con cualquier otra cosa, así que me encontré con una realidad totalmente diferente porque yo venía también de estudiar humanidades, entonces yo me encontré con una realidad completamente frustrante. Y ya en tercero y en cuarto la cosa fue mucho mejor. También eliges las especialidades y las asignaturas, entonces ya eliges más lo que quieres hacer y es más vocacional. Muy bien. Una pregunta desenfadada es, yo siempre veo con curiosidad esa polaridad entre Freud y Jung, porque además yo veo, por lo que leo, que de ahí nacen como dos grandes escuelas diferenciadas. ¿Tú que eres más de Freud o de Jung? Yo de ninguno de los dos. Yo no estudié psicoanálisis y a día de hoy forma parte de una de las cosas que rechazo porque considero pseudociencia. Bueno, Freud en realidad fue escritor, nunca se dedicó a la psicología como tal. Entonces, bueno, aunque sus experimentos son bastante curiosos, no podría decidir entre ninguno de los dos porque yo no los he estudiado. Luego, después de salir de la carrera, ¿tú has notado que la práctica, digamos, de la profesión también es bien diferenciada de lo que estudiaste? Muchísimo, sobre todo a la hora de trabajar en infanto-juvenil como trabajamos en Fundanet, es totalmente diferente, nada que ver con la carrera. Sí que es verdad que el máster te especializa mucho y te da mucha práctica, pero aún así, con todo y con eso, faltan muchas prácticas para poder coger más soltura a la realidad. En esta realidad de la que hablamos, si pudieras decir cuál es la principal carencia, o mejor dicho, la principal necesidad que se vive hoy en día en este nuevo siglo, para ti, ¿cuál sería? En respecto a la psicología, Sí, es decir, la sociedad ahora mismo, ¿qué crees tú que es lo que está demandando más en salud mental? yo creo que prevención. Me da la sensación, bueno, no sé si los oyentes lo saben, que, por ejemplo, en los países del norte de Europa se puede prevenir la psicosis. Hay programas de prevención de psicosis, mientras que en España abordamos ya cuando el problema ha surgido. Por lo tanto, creo que en España principalmente lo que falta es prevención. ¿Cuál es tu labor? Que la conozcan las familias,
dentro de la Fundación Fundanet? Bueno, yo trabajo con niños y con adolescentes y por tanto también con sus familias. Y trabajo desde una perspectiva cognitivo-conductual y sistémica también. Y bueno, básicamente lo que hago es intentar ayudar y dar pautas en problemas, pues por ejemplo, de convivencia familiar, de TEA, de TDAH, un poco de todo. Bueno, supongo que para implementar, por ejemplo, en la práctica aquí en Fundanet, a ti te rondará la cabeza, como bien has dicho, generar mayor grado posible esta fe que tú tienes en la prevención. Digo yo que a la hora de abordar, por ejemplo, un problema, siempre pensarás, bueno, si esto lo hubiera cogido un poquito antes, ¿no? Siempre pienso lo mismo, que cuando nos vienen los adolescentes, a veces si hubieran venido de niños nos encontraríamos con un problema mucho menor. Y también creo que la sociedad tiene un poco demonizada la psicología respecto a ir al psicólogo es algo muy tabú. Entonces la prevención se nos hace muy difícil, porque claro, si vas al psicólogo porque estás loco, nadie quiere acudir al psicólogo hasta en el último momento, ya cuando no puede más. ¿Cómo ves esa relación entre las diferentes especialidades de la psicología y la psiquiatría? Esa frontera en la que a lo mejor, ahora sí, me puedes definir esa diferencia entre psicólogo y psicólogo sanitario. Ujú. El psicólogo es una persona que ha estudiado el grado en psicología y el psicólogo sanitario ha estudiado el máster en psicología general sanitaria, que a día de hoy en España es necesario para poder ejercer la práctica habitual en intervención. Entonces sí que hay una diferencia respecto a la psiquiatría. Los psiquiatras, como ya sabemos, sí que pueden medicar porque son médicos especialistas y los psicólogos no. ¿Observas realmente una colaboración real entre esas dos grandes especialidades, entre la psiquiatría y la psicología? Bueno, durante mi corta carrera, porque soy bastante joven, he observado que en el último año sí que es verdad que los psiquiatras nos hacen caso. Sí que es verdad que se nos tiene en cuenta, se nos pide que pasemos pruebas. Sí que creo que nos tienen en cuenta, pero creo que falta que haya una comunicación más fluida entre todos los profesionales. Pero vamos, no solo con los psiquiatras, con los colegios, con los pedagogos, con los logopedas de fuera del centro. Creo que falta comunicación. Bueno, yo soy una de las personas que piensa que en cierta manera se está, digamos, echando el peso en los más jóvenes cuando se habla de salud infantojuvenil, porque yo creo que el siglo XXI está trayendo verdaderos problemas a toda la población. ¿Tú cómo ves en general el problema de los más jóvenes ahora mismo en salud mental? ¿Qué crees que es realmente lo que les está generando mayores problemas? Yo creo que lo que más problemas genera es la educación. Queremos tener una educación donde los niños y los adolescentes pasen 8 horas sentados sin aprender problemas de la vida real, intentando que memoricen cosas que no tienen mucho sentido memorizar, y esto genera también que haya unas altas expectativas en ellos, que necesiten sacar buenas notas, que quieran llegar a carreras, que quieran poder entrar en lo que quieren, y esto genera mucha frustración porque la vida real no es así. Entonces no tienen referentes de la vida real, de la vida cotidiana, el aprendizaje ni siquiera es aprendizaje, es instrucción, les educamos como si fueran unos perrillos y pues entonces generamos problemas de frustración, de ira, de problemas de autoestima, no llegamos a lo que nos piden, entonces nuestra autoestima se ve muy dañada. Yo creo que principalmente, por resumir, autoestima y tolerancia a la frustración. Bueno, yo voy a retomar estas palabras tuyas, las voy a expresar de otra manera y me gustaría que le dieras una vuelta a esto que opino, a ver cómo lo ves. Em, em, Leía de compañeros tuyos, también de humanistas diferentes, que efectivamente hemos centrado a los chavales, fundamentalmente les hemos centrado su vida en la producción y el consumo. Y los grandes rituales de la vida han quedado absolutamente apartados, con lo cual nunca se enfrentan a los tabúes de la vida como es la muerte, la enfermedad, la soledad, la frustración por no conseguir ideales que a lo mejor vienen de fuera y les están alienando porque son cosas en cierta medida imposibles, desde ese pensamiento positivo del efecto Pigmalión, ¿no? Que todo puede ser, todo con trabajo. Y luego, de alguna manera, también les bajamos caña, es decir, después les responsabilizamos de no ser lo suficientemente maduros como para absorber esa realidad. ¿Tú cómo ves esto que comento? ¿Puede haber algo realmente entre tus palabras y las mías
que Sí. realmente les afecte la salud. Yo creo que, mira, cuando los niños son muy pequeñitos, tienen 5 o 6 años, tienen jornadas laborales del doble que tenemos los adultos. Van 8 horas al colegio, van a baile, van a pintura, van a no sé qué, el mundo de la producción. Tienen que llegar a todos los estándares. Ellos no lo eligen, ellos están allí, les ponen a hacer cosas y ni siquiera saben qué están haciendo. Entonces, el problema es que tienen que estar produciendo constantemente referente a unas expectativas de los adultos, no de los niños ni de los adolescentes. Los niños tienen que jugar, los adolescentes tienen que experimentar. Esas expectativas que tenemos los adultos sobre los niños y los adolescentes son solo expectativas, pero claro, ellos se ven obligados a cumplirlas y se frustran. Pero como nos frustramos los adultos. Ujú, estoy de acuerdo. Y ahora, siglo XXI, claro, entonces en la cuarta revolución industrial, cognitiva e informacional. La gran riqueza está en la información, en la distribución de información, en el tratamiento de la información. Y ahora nos encontramos con que en este siglo tenemos más información que nunca y por lo tanto más desinformación que nunca. Los chavales no tienen esos criterios de madurez para saber lo que tienen delante de las narices cuando están viendo medios de información, comunicación, redes sociales. ¿Qué papel te parece a ti que está jugando todo esto en la salud de los chavales? Pues a mí me preocupa muchísimo un dato, y es que la edad de inicio de consumo de pornografía es a los 8 o 9 años, y el pico de consumo es a los 12 y 14 años. Entonces, ¿qué responsabilidad tenemos los adultos sobre la salud mental de los adolescentes y de los niños? Pues muchísima. ¿Quién les da un teléfono? ¿Quién les administra el primer teléfono sin ningún tipo de control parental? ¿Quién no les habla abiertamente de otros temas y lo tienen que buscar en internet? Pero claro, si a ti no te hablan de ciertas cosas, pues lo vas a buscar en internet, como es lógico, porque antes lo buscabas en la enciclopedia, ahora lo buscas en internet. Lo que pasa es que en internet tienes abierto un campo que antes no teníamos. Entonces, pues bueno, las nuevas tecnologías están haciendo mucha mella en los niños y en los adolescentes. También para bien en otras cosas. Yo lo reconozco abiertamente, yo con todo este aspecto tecnológico, tal como se está planteando en el nuevo siglo, no solo es que sea crítico, es que yo creo que hay que ser crítico porque hay mucho trampantojo. Es decir, yo creo que nos están vendiendo grandes virtudes detrás de una tecnología que desde mi punto de vista va directamente a sentar a las personas en casa y a empobrecerles su creatividad. Y iba concretamente con una cuestión que ahora tú comentabas del sistema educativo, ¿no? Ahora estamos al albor, en los primeros momentos en los que multinacionales empiezan a ofrecer formación informal delante de la pantalla, queriendo puentear, pasar por encima de las universidades y de las academias tradicionales de formación, de tal manera que efectivamente, como tú dices, si además ya personalmente tienen una formación los chavales delante de la pantalla, pues ahora ya también se les ofrece una formación que tiende a ser más pragmática, pero en el fondo es mucho más restringida culturalmente. ¿Tú crees que este debate del control parental delante de las redes, yo realmente creo que es del siglo pasado, ¿tú crees que debería de expandirse su atención hacia áreas nuevas que está trayendo el nuevo siglo? No tanto un control de lo que hacen los chavales delante de la pantalla, sino una mejor comprensión de todo este mundo comunicativo y de cómo les está afectando no solo a la formación, no solo a su futuro, sino también a su salud. Yo creo que lo que he comentado antes es muy importante. Primero, los padres no comprenden lo que son las redes sociales, no están al tanto. Si tú le dices a tu padre, me voy a abrir TikTok, tu padre te va a decir, pues ábrete lo que quieras porque yo no sé lo que es TikTok. O ábrete Instagram si yo estoy fuera de esa realidad. Entonces, que los padres estén dentro de esa realidad previene muchas cosas. Si un padre sabe qué red social se está abriendo su hijo, si su familia sabe y se habla abiertamente de ciertos temas, lo que he dicho antes, pues los adolescentes no tendrán que recurrir a buscarlo en otras redes sociales. A mí me parece que es un debate del siglo anterior también. Me parece que estar debatiendo sobre si los adolescentes tienen que tener un filtro por el que pasa la información me parece obvio, porque la academia tiene filtros, la vida real tiene filtros, todo tiene filtros, menos las redes sociales, que no los tienen. ¿Cómo se te plantea, por ejemplo, la salud mental de los más jóvenes cuando tú observas, por ejemplo, los datos
que existen sobre, no digo suicidio, sino sencillamente sobre depresión o sobre intención autolítica. Eh, eh, ¿Qué te impacta como profesional de la salud cuando escuchas realmente eh, que hay, vamos a decir, una epidemia de este tipo de tendencia mental en los más jóvenes, en las nuevas generaciones? Me impacta mucho que este discurso no haya llegado todavía al gobierno o que no haya llegado a los que mandan, porque no hay un plan nacional de prevención de suicidio. Y además debería haberlo de forma autonómica, es decir, de forma autonómica Castilla y León debería poner en marcha este plan, y no vale solo con el teléfono de suicidio o el teléfono que ha abierto nuevo, que es muy buena estrategia, pero es que no es suficiente, porque un adolescente y bueno, cualquier persona que quiera tener o que tenga ideas autolíticas, no solo es suficiente tener a otra persona al lado del teléfono, que es importante que te escuchen, sino también saber a qué recursos poder acudir, cómo prevenirlo, qué es, los mitos sobre el suicidio, que a las familias les llegue la información. Entonces el plan de prevención de suicidio que no exista es algo que me impacta muchísimo. Bueno, María, en este podcast yo lo planteo, como puedes ver, como una pequeña charla de café relajada. Tú y yo ya nos hemos visto delante de los webinars. Son pequeñas clases especializadas en las que tengo que decir que te veo muy suelta. Pero claro, eso tiene un cariz mucho más serio. Entonces, yo te invito a pasar y hablar desenfadadamente de un tema monográfico, no ya con ese perfil de los webinars, sino dentro de los podcasts, desde una visión, vamos a decir, no tan académica, sino un poco más humana, más suelta en el futuro próximo. Volverás a estos micrófonos si tú quieres, yo encantado. Muchas Y gracias. volveremos, esto no ha sido más que una pincelada, porque lo que pretendo a través de los podcasts y lo que se pretende a través de Fundanet es que se nos conozca a los profesionales, las familias nos noten un poco más cercanos. Si te parece, les invitamos a las familias a que si quieren conocer precisamente o necesitan cualquier aspecto de esa función que tú realizas, pues lo mejor que pueden hacer es que se acerquen y te conozcan, ¿no? Por supuesto, sí, siempre estamos dispuestos a escucharles. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, María. Muchas gracias a vosotros. Y a vosotros, familia, pues yo siempre os digo lo mismo. Cuidaros esa salud, ese bienestar tanto como podáis, porque sin eso no hay nada. Así que, familias, un abrazo muy grande y hasta el próximo podcast. Adiós. Adiós.